manera en que se manifiesta o se expresa corporalmente es mediante el ceño fruncido, ¿no? Si ustedes ubican una cara enojada, pues siempre tiene como este ceño o las cejas así como juntas hacia abajo, encorvadas de alguna manera. Y bueno, hay algunos otros, algunos otros síntomas, como por ejemplo puede ser sudoración o aumento de temperatura, sobre todo en la parte de la cara. Entonces, eso es lo que nos va a indicar que estamos enojados. La siguiente emoción es la tristeza. Y la tristeza me va a indicar que estoy ante una situación dolorosa, algo que me lastima, algo que me duele, ¿ok? Entonces la tristeza me va a decir, oye, esto te duele o esto te está lastimando. Entonces, de igual forma, así como con el enojo, la tristeza también me va a indicar o me va a llamar la atención precisamente para que yo haga algo al respecto y pueda sanar eso que me está doliendo o que me está lastimando. Los neurotransmisores que se segregan en la tristeza va a ser la serotonina y la noradrenalina, ¿ok? Y la manera en la que podemos expresarla y la más recurrente, pues es el llanto. ¿Ok? Entonces, cuando estamos tristes, pues generalmente lo que hacemos es llorar. Ya de ahí se derivan algunos otros como el encierro, el aislamiento, las ganas de dormir, la falta de apetito, etcétera, etcétera. Pero principalmente se va a manifestar por medio de el llanto. Es la primera reacción que tenemos ante la tristeza. Por último, tenemos el miedo. El miedo lo que va a hacer es indicarme que estoy ante una situación de riesgo o ante una situación desconocida. Entonces, una vez que el miedo me indica que estoy en peligro o en riesgo, lo que va a hacer es prepararme físicamente para, si es necesario, emprender la huida o iniciar un ataque a manera de defensa. ¿Ok? Entonces el miedo, esa es la función que tiene, hacerme saber que estoy ante una situación de riesgo o de peligro o una situación nueva o desconocida y me va a preparar físicamente para la huida o el ataque y defensa. ¿Ok? Los neurotransmisores que se segregan en el caso del miedo va a ser la dopamina y la adrenalina. Si ustedes han escuchado hablar sobre la adrenalina, pues precisamente es necesaria, por ejemplo, para cuando tenemos que huir. Hay veces que decimos, no sé ni cómo corrí tan rápido, ¿no? Pero el chiste es que yo me puse a salvo. Ah, bueno, pues esto es gracias a la adrenalina. Esta sustancia nos ayuda a preparar precisamente la huida. ¿Ok? Aquí me gustaría hacer hincapié en muchas de las veces nos hacen creer que hay emociones buenas o emociones malas o positivas y negativas. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta ahorita con lo que les acabo de comentar, todas las emociones son necesarias. Todas las emociones son importantes. Ninguna es buena, ninguna es mala. Lo malo está en cómo lo voy a manifestar o cómo voy a expresar mi emoción. Ajá, entonces, bueno, creo que más adelante les van a platicar sobre precisamente ya la gestión de las emociones, pero sí me parece importante hacerles saber que no hay emociones buenas y no hay emociones malas. Es decir, yo no tengo por qué reprimir mi enojo porque creo que es malo expresarlo. Yo lo puedo expresar, pero hay maneras de hacerlo y que precisamente de eso se trata el taller del día de hoy, de saber y aprender a manejar este tipo de emociones, ¿ok? Entonces, bueno, espero haya quedado claro. De todos modos, si hay cualquier duda, saben que pueden hacérnosla saber para poder resolver las dudas. Lupita, ¿sigues ahí para que demos continuidad a esto? Sí. Pues
Le damos la palabra a Oscar. Sí está Oscar, ¿verdad? Sí, por aquí estoy. Sí. Ok. Bueno, muy bien. Yo partiría de algo que ya mencionó Carla, que es muy interesante. Contamos sí con un kit de emociones básicas, como ya nos las compartió, pero aquí lo interesante es, bueno, saber de qué manera poderlas gestionar. ¿Qué es lo primero que hacemos ante una respuesta emocional? Alguien que me quiera ayudar o que quiera compartir. ¿Cuál es su reacción en una respuesta emocional? ¿Alguna acción que recuerde, alguna actitud o conducta? Lo que estoy viendo es tampoco llevé mi sombrilla, mira. ¿Cuántos días ando de ya trayendo y nada? Pilar quiere participar con nosotros o se activó, Creo que se activó su su micrófono. Ok, perdón. Bien, les decía, ¿qué es lo que hacemos ante una respuesta emocional o cuáles son las situaciones en las cómo reaccionamos generalmente? No hay una forma adecuada, y eso es algo que debemos de tener muy en claro, no hay una reacción adecuada. De hecho, otro principio básico que debemos de tomar en cuenta es que las emociones no son algo controlable, ¿no? Tenemos esa confusión a veces y creemos que cuando nos dicen, no, pues actúa con inteligencia emocional, nos referimos a que las personas vamos a saber exactamente qué hacer con la emoción y no aplica de esa manera, ¿no? Les hacía la pregunta ahorita porque es importante que reconozcamos de qué manera respondemos o reaccionamos ante una emoción, porque de ahí parte todo. La respuesta o la reacción muchas veces es algo que nosotros no controlamos, es algo que nosotros no sabemos ni siquiera cómo manejar, o es algo que surge de forma tan inesperada que no nos da tiempo de analizar si está bien o está mal lo que hicimos. Entonces, les hacía la pregunta porque a partir de ahí surge precisamente el entender de qué manera gestionar. La emoción ya se presenta, ya se segregaron las sustancias, ya generó el estado mental, ya generó los rasgos físicos y ya tenemos este paquete de actitud y conducta puesto ahí. Entonces, en ese momento que la emoción está apareciendo y en ese momento que estamos experimentando la respuesta emocional, muchas veces lo primero que tratamos de hacer es controlar, es detener y es frenar el proceso, y es el error más grande que cometemos. Una respuesta emocional que quiere ser frenada o detenida, lo único que genera es una tensión más fuerte y un estrés a nuestro organismo que no facilita su gestión, ¿sí? Si nosotros en el momento de una respuesta emocional lo primero que hacemos es frenarla o tratar de frenarla, lo que estamos generando también es una detención de los procesos que nuestro cuerpo necesita para liberarla y obviamente para poderla conducir hacia una dirección más adecuada y ahora sí gestionarla con esta llamada inteligencia emocional, que no es más que saber qué hacer ya con la emoción cuando la tengo frente a mí. Una pregunta. Dime. ¿La retención de esas emociones puede afectar a veces al corazón? Más que el corazón, a todo el organismo, Drake. Ahora sí que el punto aquí no es nada más si te genera algún problema cardíaco. En general, nuestro sistema se ve afectado, todo el cuerpo, por una cuestión de detención emocional. Un ejemplo, si tú tratas de contener el enojo, toda la segregación de químicos que tu cuerpo está enviando para manejar el enojo se van directitos al área estomacal, ¿no? Y la segregación de jugos gástricos, la alteración de los movimientos intestinales y demás, viene a consecuencia de una contención que estás haciendo ahí de la emoción. Ya por acá nos comparten los compañeros. Las emociones tienen funciones adaptativas, ¿sí? Es ayudarnos a, de alguna manera, adecuarnos a la situación que se está presentando. Y por eso la mejor manera de ayudar a que se gestionen es primero entendiendo, ¿sí? Entendiendo cómo funcionan, entendiendo cómo se están liberando. Si lo que estás experimentando, como ahorita me comentas, en algún momento lo sientes en el corazón, entonces hay que atender a qué es lo que puedes estar deteniendo. Supongamos que es un sobresalto, un temor muy fuerte. En ese momento, si no dejas que el temor, por así decirlo, haga su función adaptativa, que es la de ponerte alerta, la de avisarte que debes de estar más atento a lo que está ocurriendo,
pues lo que haces es estresar tu cuerpo. Y en este caso el corazón es el que se va a ver afectado porque estás tratando de detener una respuesta que es orgánicamente natural, ¿no? O sea, no hay manera de que tú digas, voy a evitar asustarme o voy a evitar sentir miedo en una situación que desconozco, porque eso va a ser muy, muy difícil, ¿sí? Entonces, ahí el punto para empezar a gestionarlas es primero darles salida, ¿sí? Y digo, darle salida significa que voy a empezar a entender qué está ocurriendo, voy a empezar a ir viendo que la respuesta que estoy teniendo en ese momento tiene que ver con alguna de las emociones. Como ya lo mencionaba Carla, según los rasgos físicos, puedo empezar a identificar qué me está pasando, qué emoción es la que estoy viviendo. Y entonces, bueno, teniendo ya este cuadro de recepción, este cuadro de análisis, por ejemplo, en la emoción del miedo, como ya decía, empiezas a sentir a lo mejor esta inquietud, este sobresalto, esta agitación. El miedo tiene dos maneras de enfrentarse o de procesarse. Una es con el ataque y otro es con la fuga. Entonces, debes identificar en ese momento qué será lo que tu cuerpo te está comunicando. Si te está comunicando ataque, entonces debes de ver la manera de gestionar ese ataque, ¿sí? Ver, por ejemplo, si es conveniente que reacciones bajo esa condición de ataque o si debes de empezar a manejar la tensión que en ese momento tienes, que es muy diferente a contener la emoción, ¿no? Manejar la tensión significa que, ok, si tú estás viendo que se está generando el temor y vas a atacar o tienes como la sensación de ataque, ver si en el momento que tú lo hagas vas a obtener el resultado que esperas, que sería librarte de la situación, ¿no? Y si no, debes entonces de ver hacia dónde dirigir estas situaciones para que no lo conviertas en un asunto de conflicto o de problema. Si por el cambio fuera una fuga o quisieras entrar en una situación de fuga, también debes de ver si cuentas o no en ese momento con los recursos para poder actuar en consonancia con esa respuesta emocional. Ahora, el miedo también puede desarrollar instinto protector, es decir, con el miedo tendemos también a refugiarnos y protegernos. Generalmente asumimos posturas corporales que nos llevan a bloquear cualquier daño que pueda llegar hacia nuestro cuerpo y utilizamos pues las partes más duras de él, nuestras manos, nuestros brazos, las piernas, ¿sí? Ocultamos la cabeza y hacemos muchas acciones que nos van ayudando a contener y son netamente instintivas. Esto nadie nos lo enseñó, forman parte ahora sí que de nuestra evolución y son respuestas que tenía la gente de tribus antiguas. Entonces, en el momento, repito, lo importante es tener claro de qué manera vas a gestionar la respuesta. ¿Qué puedes hacer con lo que ya te está ocurriendo? ¿Sí? Y entonces preguntaría yo de nuevo, ¿qué es lo que se dan cuenta que hacen ustedes cuando experimentan una situación emocional, sea cual sea? ¿Sí? Supongamos que ocurre un acto vergonzoso, no sé, se te caen los pantalones en la calle. Yo puedo poner un ejemplo. Sí, adelante, Erendira. Que me pasó esta mañana. Yo vivo al lado de una alarma sísmica, pero se parece mucho a las bocinas de los autos, ¿no? A las alarmas de los autos. Entonces, hoy en la mañana estaba yo muy concentrada en algo, como eso de las 9:30, y en eso empezó a sonar esa alarma, según yo. Y inmediatamente mi reacción fue como una taquicardia, ¿no? Y una desorientación en realidad, ¿no? Yo me sentía desorientada, me detuve un poquito, pensé es la alarma, cogí a mi perra, salimos hacia la puerta, hice todo lo que se supone que uno tiene que hacer cuando va a haber un temblor y claro, cuando llegué a la puerta se paró, ¿no? Entonces me di cuenta pues que no era la alarma, sino que era el claxon o la bocina de algún automóvil. Pero todas las reacciones físicas que tuve pues están asociadas precisamente al miedo, ¿no? Entiendo. Y fueron, en primer lugar, fisiológicas. Lo primero que sentí fue taquicardia, mi cuerpo, porque estaba yo sentada, brinqué sin pensarlo, ¿no? Hice muchas cosas en automático, dirigiéndome como para salir, y ya después dije, bueno, a ver, ¿de qué se trata, no? Ya después tuve tiempo para darme cuenta de otra cosa. No sé si es un ejemplo que sirva. Sí, Erendira, absolutamente. Y fíjense cómo es de curioso, porque también las respuestas emocionales luego las vamos desarrollando en función de asociación, como ya compartía Erendira,
tenemos de repente ya algunas respuestas que hemos hecho de manera sistemática o que han ocurrido de manera sistemática y respondemos a ellas de una forma similar bajo situaciones parecidas, ¿no? Y es totalmente natural, no me gusta usar la palabra normal, es totalmente natural porque es de alguna manera el cómo nuestro cuerpo ha registrado la información, porque la información no solo está registrada en el cerebro, también está registrada en la estructura corporal, ¿no? Hay memoria celular, entonces efectivamente cualquier reacción emocional tiene una integración sensorial brutal, ¿no? Tenemos tan arraigados las formas de responder ante ciertas circunstancias que en efecto todo lo que sucede con nosotros en el momento que enfrentamos una emoción se manifiesta completamente en el cuerpo, por total, ¿no? Y va ligado a esta asociación que tenemos ante las situaciones emocionales que enfrentamos. ¿Ibas a comentar algo? Lupita, Toño, no sé quién había prendido el micrófono. Sí, yo prendí el micrófono. Eso, sobre lo que hablaba de la señora sobre su reacción emocional, ¿no? Que se hizo fisiológica y que a final de cuentas ella activó ese sistema nervioso autónomo con esa elevación, pues, de la emoción que sintió entre el miedo, la angustia, la tensión. A final de cuentas fue esa activación del neurotransmisor que activó su hipotálamo para sentirse segura. Y como tú dices, no es normal, es mejor utilizar, es natural que tengamos este tipo de reacciones porque como ella lo dijo, o sea, nosotros, y más en septiembre, somos muy susceptibles a ese tipo de situaciones, ¿no? El temor a los sismos, y creo que tanto ella como muchos otros tenemos esa angustia. Y aquí lo importante es que aprendan a identificar ese tipo de emociones, ¿no? Eso es lo que quería comentar, Oscar. Muy bien, gracias, Lupita. Y como ya les decía, entonces todo parte primero de eso, de tener identificada la reacción, de saber, por ejemplo, cómo respondes ante la situación emocional y que aparte clarifiques cuál es el procesamiento, que estás teniendo en ese momento. Cada emoción tiene un procesamiento muy diferente, ¿no? Ya veíamos, por ejemplo, cuando Carla nos compartía que la alegría, pues, segrega estas llamadas hormonas de la felicidad y obviamente nos pone en un estado eufórico, en un estado hasta cierto punto relajado, pero también dinámico, ¿no? Relajado me refiero a que no hay una experiencia de tensión corporal, hay como una ligereza, por así decirlo, pero también hay como un deseo de movimiento, de encender la chispa, de estarnos activando. En cambio, con otro tipo de emociones, a lo mejor como la tristeza, viene un apague total, no hay serotonina, hay una reacción totalmente diferente y el cuerpo se comporta de otra forma totalmente. Entonces, un ejercicio que yo sugiero mucho al pedir que alguien clarifique sus estados emocionales es que las dibuje. Si no puede dibujar la emoción como se la imagine, ahorita digo, Disney nos hizo un paro cuando armó esta película donde nos puso a las emociones con carita, color y demás, pero antes de Disney, que no se sabía de qué manera poder imaginar una emoción, yo sugería el dibujo de la emoción y había cosas muy interesantes porque hay gente que, por ejemplo, te decía, el enojo me lo imagino como un oleaje fuerte, ¿no? El enojo me lo imagino como una tormenta, el temor me lo imagino como un monstruo gigante, o me lo imagino como una cosa muy fea que va a ocurrir, ¿no? Y entonces, el tener una claridad al menos de una imagen que te dé, ya te ayuda también a entender ese ciclo que ahorita estaba poniendo por acá Toño en imagen, este ciclo de ocurrencia emocional, ¿no? Tenemos la reacción, que es lo primero que ocurre con la emoción, la reacción como tal, pues viene la emoción presentándose como tal, viene una expresión de esta emoción que tiene que ver con esto que, por ejemplo, ahorita en el ejemplo de Eréndira vimos, ella la expresión de su emoción la manejó tomando su perro y saliéndose a la calle, ¿no? Era la manera en la que podía entender que algo estaba sucediendo y que la tenía en alerta. Viene un proceso de relajación, perdón, Adriana.
Yo estaré mal, por ejemplo, me pasa que cuando estoy muy contenta, muy alegre, lloro. Si estoy triste, pues más lloro. Y hay veces que también estoy muy enojada y con decepción y de eso, y lloro. Y cuando he estado así de repente nerviosa en una situación así medio complicada, me da por reír. Entonces, pero no va con lo que comúnmente pasa. Sí, fíjense que cuando vemos estas reacciones que no son consonantes, por ejemplo, cuando, como dices, a lo mejor te da por reír en lugar de que fuera otra tu respuesta, no es que esté mal, es que es la manera en cómo estás liberando tu emoción. No está mal, para nada está mal. Al contrario, estás utilizando otro mecanismo que a lo mejor en ese momento para ti es más adaptativo que el ajustarte al mecanismo común o que normalmente pudiera ocurrir. Este también es un mito que hay que quitar. No hay respuesta emocional más adecuada que otra. Todas tienen una función y es lo que nos toca entender. Por eso hablaba primero de tener como esa claridad, de saber cómo está ocurriendo el proceso. Si en el momento que yo fui estimulado para tener la reacción emocional, estoy observando que mi reacción a lo mejor no está en consonancia, por ejemplo, si debería estar triste, estoy suelta a carcajadas, no significa que no esté experimentando la tristeza. La estoy viendo o la estoy viviendo con una reacción totalmente diferente porque a lo mejor en ese momento me va a ayudar a adaptarme más al evento que estoy viviendo. Y la expresión que tenga, que quizá no sea la que debería de tener o la que se supone que debería de tener por la emoción que estoy viviendo, tampoco está mal. Me está ayudando a adecuarme al momento presente. Lo importante es que durante ese proceso, toda la identificación que tú hagas y la gestión que le estés dando a la emoción sí te lleve a ese proceso de relajación y también te lleve a un proceso de reposo, de descanso, que te ayude a cerrar el ciclo emocional. Finalmente, la emoción, aunque vemos por aquí el gráfico que tiene Toño como muy de panal, las emociones son como una especie de espirales más que nada, ¿no? Vienen así como de su origen, subiendo como si fuera algo que espuma, que espuma, que espuma, y llegan como a su culminación, y digamos que de ahí se apertura lo que ya vimos también con Carla, otras emociones que vienen acompañando el proceso, ¿sí? No es que terminando una emoción ya se acabó toda la historia. Generalmente de una emoción traemos el arraigo de otras, por eso la gestión se vuelve importante, porque sus componentes o los elementos que vayan ocurriendo en estas reacciones nos van a ayudar también a ir entendiendo los procesos que siguen. Ahí es donde entra la inteligencia emocional. Si yo sé que después del enojo va a venir la tristeza o va a venir el estallido de la decepción o lo que tú quieres que te haya hecho enojar, entonces lo que tengo que preparar de manera inteligente es eso que sigue. No lo que ya ocurrió, porque lo que ya ocurrió ya ocurrió, ¿sí? No hay manera de manejarlo. Sí lo puedes trabajar en un sentido, por ejemplo, ahorita tomando la situación de Heréndira, sí lo puedes trabajar en un sentido de aprender a lo mejor a que tu respuesta emocional siguiente ligada a esos eventos o a ese evento, como en este caso la alerta sísmica, no sea entrar en este ataque de tomar las cosas y salir corriendo, sino primero entender y observar a lo mejor, ¿no? Si realmente hay movimiento o no, para que te des a la tarea de salir o no corriendo, ¿no? Pero como ocurren de manera tan inmediata, es muy complejo también tratar de llegar a este punto. Así que lo primero es partir de una identificación y de una observación en este sentido de cómo están las condiciones para la respuesta emocional que estoy teniendo. Qué tan adecuado es el espacio, el momento y la situación para que yo desborde mi emoción de la manera que quisiera o que me está empujando mi propia situación a hacerlo, ¿no? Y ya entonces buscar la manera de cómo gestionar, ¿no? Yo lo veo mucho cuando hablamos de diplomacia, ¿no? Cuando hablamos de diplomacia, se supone que, pues, si tú estás delante de algo, de alguien que te cae en la punta del hígado, pero tienes que convivir y tienes que estar ahí con esta persona, tus emociones van a estar al 1000 por hora diciéndote, pues, actúa de esta manera, responde de esta otra, ponle la cara así, ponle la cara así. Pero si a lo mejor, no sé, es alguien con quien no puedes hacerlo porque es una figura de autoridad, porque es una persona con la que tienes que tener a fuerza el contacto, no te queda otra que aprender a ser diplomático. Y no significa que no estés sintiendo la emoción, simplemente la vas a manejar de una manera más inteligente, o vamos a gestionarla de una forma más adecuada para que no te veas afectado. O sea, no es dejar de sentir la emoción, sino trabajarla en función de decir, bueno, esto que estoy sintiendo, ¿cómo lo puedo acomodar en este espacio y en esta situación en la que estoy?
¿Qué puedo hacer para que descargue o salga? Por eso se habla a veces de decir, bueno, estás muy enojado, muy molesto, vete y grita en el baño y ponte una almohada en la cara para que puedas sacar el grito, porque al final va a ser hacer la liberación de la emoción, pero sin que generes a lo mejor un estruendo o escándalo innecesario, que no tiene que ver con la emoción que experimentas, ¿no? Ahí es donde está la diferencia entre ambas cosas. Perdón, si me permites intervenir un poquito, Oscar. Tomando en cuenta esto que nos comparte Adriana, aparte de todo lo que tú ahorita ya les mencionaste, creo que también es importante recordar que muchas de las veces solemos disfrazar las emociones. Es decir, triste, ¿no? No sé si, bueno, es muy común escuchar cuando dicen, es que yo cuando estoy enojada lloro o lloro. Muchas de las veces la emoción que realmente estamos experimentando no es enojo, es dolor. Pero obviamente como tenemos esta idea de que estar triste es símbolo de debilidad, entonces yo voy a mostrarme como una persona enojada y fúrica y entonces es cuando disfrazo mi emoción, que realmente es la tristeza, con enojo, queriendo hacerle ver a las demás personas que en realidad soy una persona fuerte y mostrando enojo y no una persona débil, mostrando debilidad y tristeza. ¿Ok? Entonces, bueno, también es importante precisamente que no disfracemos nuestras emociones. De ahí precisamente la autogestión de la emoción. Perdón, de repente ya no te escuché, Carla, como que se cortó o algo pasó. Pero sí, en efecto, en ese sentido sí es interesante también saber identificar qué tanto estoy disfrazando mi emoción o qué tanto estoy poniendo una emoción delante de la otra. Como ya lo dijo Carla, yo puedo estar a lo mejor manifestando un aparente enojo cuando realmente lo que estoy sintiendo es tristeza y la manera de descargar la tristeza es a través de mi enojo, ¿no? Que no está mal, repito, al final este embone que hay de estas situaciones emocionales, como ya lo decía, son espirales y hace ratito lo mencionamos, no es que ocurra una emoción y dejen de ocurrir las otras, están ocurriendo de la mano y están apareciendo una detrás de otra, o muchas veces, ya también acá lo compartieron, elementos que Freud menciona, energía física, ¿sí? Y por otro lado también las acciones motrices que la producen, ¿no? O las cuestiones en las cómo respondemos ante ella. La descarga de la energía física y la generación en este caso de la respuesta van muy ligadas también a los procedimientos o procesos que estén generándose dentro de nosotros al momento de expresar una emoción. Y obviamente a la manera en cómo las vamos vivenciando en el entorno y en las condiciones en las que nos encontremos. O sea, si por ejemplo estás en un lugar donde sabes que a lo mejor estallar en enojo no es posible, pues vas a buscar la manera de modificar la respuesta, ¿no? Por una cuestión meramente adaptativa. O igual si estás en una situación en la que no puedes a lo mejor aventar la expresión a todo lo que da, pues vas a adecuar y vas a adaptar, ¿no? Y es donde podemos vivir a veces esas confusiones también emocionales. El enojo puede ir disfrazado de tristeza, el asco puede estar disfrazado de miedo y demás. Cierto, nos avisan que casi se nos acaba el tiempo en esta. Vamos a continuar. Aquí está el nuevo código para si lo quieren tomar. Y ahorita si se corta, pues reconectamos con este otro. ¿Sale? Entonces, Sí. Algo que mencionó Carla, que también es bien importante, que no olvidemos el contexto en cuestión emocional, culturalmente hablando. Nos enseñan lo que ella decía, que el estar triste, pues, es como estar en un funeral, ¿no? No se permite la tristeza porque no cabe.
Entonces, hablando culturalmente, es el contexto que nosotros le damos, ¿no? El que desde pequeños nos prohíben el decir no llores, porque no viene al caso, en los hombres, ¿no? No llores porque eres un hombre y los hombres no lloran. ¿No? No te rías tan escandalosamente porque socialmente se ve mal que una mujer sea tan escandalosa. Entonces, no olvidemos ese contexto de la cultura que desde pequeños nos enseñan, nos prohíben y no nos permiten expresar y por lo tanto, al no permitirnos que nos expresen, pues con el tiempo no reconocemos esos sentimientos. Nos cuesta trabajo, como alguien decía, si me da coraje, ya se nos va a terminar el tiempo, si me enojo, lloro, es malo. A final de cuentas, lo que debemos tomar en cuenta es eso, reconocer nuestros sentimientos y dejarlos fluir. Ese es mi comentario, porque creo que ya vamos a terminar. Y nos damos, yo creo que a la otra, ¿no? Sí, nos quedan casi... Pues vuelvo a repetir, el proceso en este caso implica primero identificación de la situación emocional, y ya lo dijeron, es buscar en el contexto qué tanto podemos responder ante ello y después ver ahora si la forma en cómo estructurarme para enfrentar la situación de emoción que estoy viviendo. ¿Ibas a comentar algo más, Erendira? No. Vi el micro encendido. Ok, entonces, bueno, para no quedarnos así como que en vilo, pues bueno, ahorita reconectamos en cuanto salgamos de esta sesión, ya estamos a nada. Y la gestión, pues es importantísima para que podamos ir viviendo como un proceso más adecuado a nivel emocional. O sea, el saber cómo gestionar nuestra emoción se vuelve fundamental, más si estamos trabajando en esta parte de lo psicológico, ¿no? Los primeros que debemos saber hacer gestión emocional somos los psicólogos porque se mueven muchas cosas en una experiencia de consulta y de acompañamiento psicológico y pues debemos de tener claridad de qué hacer o cómo trabajar en ese momento la emoción que se está generando ahí delante nuestro. ¿Les parece si nos vamos uniendo con el siguiente código? No chingaste no desconectaste el ahorita aquí. ¿Puedo comentar algo? Sí, adelante. Traté de entrar al libro y me dice que no hay autorización tampoco. Dice, no puedes acceder a este documento porque infringe nuestros términos de servicio. A ver si ahorita Toño lo puede corregir. Ajá, ya nos pone acá que ahorita lo corrige. Ok, gracias. Sale. Muy bien. Creo que ya estamos otra vez todos adentro. Bueno, no veo a Lupita. Lupita Ni a Leslie. No. A ver si ahorita, déjame ver si las hayan tenido algún problema con el enlace. Que hace un ratito Leslie sí me comentó que estaba batallando. Pues bueno, entonces, como ya les comentaba, la gestión en este caso sí tiene que ver con esa parte identificatoria, pero bueno, la gestión ya dependerá del mecanismo que queramos usar, ¿no? Como ya lo habíamos mencionado en una reunión anterior, hay muchas formas de gestionar. Pues el movimiento puede ser una, por ejemplo, el baile es buenísimo para gestionar emoción, para ayudarnos a descargar, a liberar, a soltar cualquier situación emocional, porque finalmente estamos haciendo que el cuerpo responda ante las diferentes situaciones o eventos y también eso hace que, bueno, la descarga de sustancia a nivel de procesamiento de sustancias cerebrales también se vaya adecuando en función de que cambian las condiciones corporales. Otra forma, pues, es la escritura.
también en algún momento ya la había sugerido yo, la escritura nos ayuda a plasmar y a ponerle nombre a las cosas. No es ahora sí que nada más escribir por escribir, sino realmente empezar a nombrar los sentimientos, las situaciones, las movilizaciones que estamos teniendo y poder identificar ahora sí la sensación que estamos percibiendo. Si estamos en una situación donde a lo mejor no podemos ni escribir ni podemos bailar, pues una forma de hacer esta gestión es tratando de encontrar dentro de nuestro entorno hacia dónde focalizar la descarga de emoción que podamos hacer, ¿no? Hay una técnica que a mí me encanta porque es muy ágil y es muy rápida, sobre todo en situaciones de mucha tensión, estrés o ansiedad, que es la técnica 5-4-3-2-1, que va, bueno, desde identificar 5 cosas que puedas ver y 5 cosas en las que te puedas centrar a nivel de atención para empezar como a descargar la parte de tensión emocional que estés viviendo. 4 cosas o 4 sonidos que puedas identificar que te van a ayudar a hacer una integración también del entorno más fuerte. 3 cosas que puedas percibir a nivel de aroma, de olfato, y 2 cosas que puedas estar experimentando a nivel sensorial en ese momento, ¿no? Y por último, o la última, bueno, es cómo centrarte en toda esa gama de situaciones y sensaciones que estás viviendo. El mindfulness, que es también una de las nuevas técnicas que ha estado entrando mucho en el ejercicio y en la práctica de la psicología, nos enseña muchas formas de hacer gestión emocional, ¿no? Y todas tienen que ver con poder hacer esa conexión y arraigo a lo que se está viviendo. Un principio del mindfulness es que antes de que tú te pongas como en posición de voy a conectar con mi aquí y ahora, es que realmente estés convencido de tu aquí y ahora. Es decir, que sepas perfectamente qué es lo que estás enfrentando en el momento. Ya lo decíamos hace rato con Carla, saber identificar si mi emoción no está siendo enmascarada, ¿no? Si la emoción que estoy experimentando en ese momento es realmente la que creo que es, o es la que estoy, según yo, experimentando. Que no sea una emoción distinta o que no sea una emoción diferente, y sobre todo identificar, ¿no? Identificar en qué proceso del ciclo emocional puedo estarme encontrando. Si es apenas en lo que es el desencadenante emocional, bueno, ya viene como el darnos cuenta qué es lo que sigue, ¿no? Si sé, por ejemplo, que voy a vivir una emoción de tristeza o que el estímulo que está presentándose ante mí me va a generar una emoción de tristeza, pues debo de tener claridad de cuáles van a ser las reacciones. Otra es, bueno, ver la emoción así, tal cual, sin filtro, es decir, sin estar tratando de decir, no, en este momento no, ¿cómo voy a tener miedo? No, yo no tengo miedo, ¿no? Y estoy temblando, o estoy sintiendo aquí el hueco en el estómago, y negar la emoción de nada me sirve, ¿no? Es tener como esa claridad y en el momento, bueno, decir, si estoy temblando de miedo, sí, o me estoy sintiendo muy inquieto, o me estoy sintiendo muy perturbado, o estoy muy angustiado, y darle como ese sentido y ese nombre a la emoción para a partir de ahí buscar, bueno, ¿qué puedo hacer para calmar esta tensión, este temblor que estoy experimentando? Como ya les decía, si hay una situación donde viene esta asociación de sucesos, como ya veíamos en el ejemplo de la alerta sísmica, ya tenemos como la idea de que ese sonido genera en nosotros una situación angustiante, tensionante, inquieta. Entonces es bueno, primero asegurarnos que realmente el sonido esté en consonancia con lo que está ocurriendo. Obviamente no nos vamos así como que a detener a decir, a ver, si se me mueve el piso o no, si estará temblando o no, pero sí, por ejemplo, observar objetos que se pueden mover cuando está ocurriendo el sismo. Entonces, focalizar e identificar objetos que estén colgados, por ejemplo, o empezar a darle atención a lo mejor también a la misma situación de si estoy parado de manera adecuada o si no, ayuda muchísimo a que hagamos la gestión y veamos de qué manera expresar la emoción de una forma más adecuada. Repito, al final ninguna reacción o respuesta que tengamos es mala o negativa en ese sentido. Todas las respuestas o reacciones que tengamos ante una emoción son válidas porque nos van a ayudar a adaptarnos al entorno. Lo que sí debemos hacer es buscar que ese mecanismo adaptativo que estamos utilizando sea lo más agradable o lo menos violento para nosotros, para ayudarnos a realmente manejar esa gestión de la emoción, ¿no? A saber realmente qué hacer con el proceso emocional que estoy viviendo. ¿Sale?
Muy bien. No sé si quieras continuarles en lo que Lupita se nos reconecta. Por ahí creo que está teniendo problemas para volver a entrar. ¿O ya está? ¿Ya está? ¿Qué onda? Tú dime, No, ya Ren. está, empiézales. Ah, ok, que empieces. Ya nos da carta, Lupita. Te dejamos. Bueno. Gracias. Pues bueno, pues ya hemos hablado sobre cómo se puede hacer, cómo reaccionamos en cuanto a las emociones, ya vimos la situación química también. Y es importante, y también algo que se aclaró es que las emociones no son buenas y tampoco son malas, simplemente son, y que aparte vienen también a indicarnos pues cómo estamos percibiendo el mundo. Y bueno, pues como sabemos, las emociones son también sensaciones que empiezan a sentirse y que cuando las sentimos, pues obviamente las expresamos. ¿Cómo expresamos esto? En la expresión de la alegría, pues como emoción positiva, si le queremos poner como una etiqueta, podemos generar un contacto humano, generamos la sonrisa, hay cierto movimiento, euforia, existe como la alegría en cuanto al contacto, como las caricias o los abrazos, el hecho de que nos elogien o agradezcan, o que nosotros también elogiemos, agradezcamos, pues obviamente hace como que la expresión de la alegría sea una emoción funcional, pero aparte, cuando sentimos alegría, nos permitimos también sentir la curiosidad del mundo. ¿Qué pasa? Somos personas más creativas. Si se dan cuenta, cuando experimentamos la alegría o el entusiasmo o emociones positivas, pues lo que ocurre es esto, es que podemos generar mayores ideas, podemos ser más productivos, se nos va el tiempo súper rápido y claramente pues esto nos ayuda a generar este contacto con las demás personas, este contacto con las personas a nuestro alrededor, y pues qué mejor que expresarlas como si fuera contagio, ¿no? Hay de hecho hay ejercicios, ¿no? Que es como cuando sonríes, pues el otro también sonríe. No sé si les ha pasado en la calle, que luego ustedes van como en su onda y de repente alguien los sonríe y automáticamente es como, ¿no? Hace algo que nosotros también hagamos que sonriamos. Ahora, la alegría, pues a veces no la percibimos tanto porque es más fácil sentir emociones desafiantes o emociones que nos ayuden a adaptarnos de una manera un poquito más brusca, o pues solamente por darle como una noción. Entonces, ¿qué pasa? La alegría la experimentamos más de lo que pensamos y se manifiesta justo cuando empezamos a solucionar problemáticas, cuando tenemos el sentido del logro, por ejemplo, que nos da orgullo y aparte nos alegramos por este hecho. Ahora sí, vamos con la expresión de la tristeza. Como hemos visto durante este curso, la tristeza viene a indicarnos que tenemos que parar. A veces, por ejemplo, en las pérdidas, cuando tenemos alguna pérdida, la tristeza en muchas ocasiones viene a nosotros y nos indica que tenemos que adaptar esta pérdida a la realidad, ¿no? A nuestra propia realidad, el hecho de que ya no vamos a volver a ver a esa expareja, que ya no vamos a volver a ver a esa persona que se ha ido, y entonces comenzamos a experimentar, pues, soledad, ¿no? Empezamos a tener sensación de reposo y serenidad, y como ya lo habíamos visto con algunos ejemplos, pues empieza el llanto. El llanto es como, pareciera la máxima expresión de la tristeza, porque pues el llanto nos indica el desahogo. Cuando algo nos duele, pues el llanto nos ayuda a desahogar como todas estas inquietudes o esto que nos está doliendo realmente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la ira? La ira, tanto la ira como la alegría, cuando no se elabora o no se gestiona de la mejor manera, pues lo que hace es que de un extremo a otro siempre suele generar como un conflicto. De hecho, hay personas que dicen que cuando experimentamos mucha alegría o éxtasis, podemos matar a alguien, así como si tenemos una expresión de ira así súper a su máxima potencia, también podemos llegar a matar, ¿no? Entonces, como expresión, pues viene la euforia, que es la que nos incita, ¿no?, a movernos demasiado, y pues como descarga. El gritar y el golpear, como ya había mencionado Oscar, esto de cuando estamos muy enojados, pues sí, claro, la adrenalina sube, aparte de que empezamos a sentir este calorcito, ¿no? Empezamos a sentir que nos hierve la sangre, y pues lo que queremos es aventar, golpear, gritar,
Y muchas veces se les recomienda a las personas que cuando tienen como esta situación de la ira muy despierta, pues pueden gritar, ¿no? En la almohada, como decía Oscar, pueden apretar, ¿no? Las bolitas antiestrés también son muy funcionales, irse al baño y gritar, ponerse una telita, salir a correr o comprarse a veces se les recomienda como que compren un costal de box y que o una pera y que sobre ese empiecen a generar como esto del golpe para poder sacarla. En la elaboración emocional se recomienda mucho el hecho de no externar la emoción en la situación o con la persona con la que lo está sintiendo, porque si no, yo diría bien burdamente, se nos quema el negocio. Entonces podemos decir cosas o herir a la persona que pues a veces no queremos. Entonces lo mejor es como tomar un poco de distancia y aprovechar para descargar la emoción, que no es lo mismo que externarla, o bueno, o expresarla, como cuando ya le vas a decir a una persona pues que te molestó, que te enojó, que te hizo sentir triste, que te dio miedo y cómo pues ya modificar. En la ira pues también hay una situación de reservar, ¿no? De reservas. También puedes tener como esta actividad grata, que era lo que les decía, o romper el ciclo, que es hacer algo diferente, pero que sí conecte con la energía de la emoción. Como esto, cuando tenemos la sensación, por ejemplo, de tristeza, pues lo que más queremos es como llorar o no queremos hacer nada, queremos dormir, tenemos como esta sensación de, ay, no, de cansancio o lo único que quieres es acostarte. Entonces justo es indicarle a la emoción que puede ser externada y que también darte el tiempo como de expresar o de externarle a los demás, pues qué es lo que está sucediendo. Y pues así puedes romper también de una manera importante el ciclo de siempre estar reaccionando a las situaciones que te molestan o que te entristecen, sino que realmente hacerte responsable de esta situación emocional que estás vivenciando. Muchas veces en la elaboración emocional se les menciona que cuando aprendes a elaborar una emoción, ya muy pocas veces puedes llegar y decir, es que él me hizo sentir así, ella me hizo sentir así. No, es como yo me siento así. Y autentificarla y apropiarte de ella también es validar una emoción que para ti es importante en el momento. Entonces, desde ahí se comienza como a romper el ciclo y a cambiar la perspectiva. Ahora viene la emoción del temor. El temor, si se dan cuenta intensamente, es una emoción que nos ayuda a sobrevivir en el sentido de que nos va a prevenir de futuros problemas o de cosas que nos pongan en riesgo, ¿no? El temor nos ayuda también a tomar ciertas distancias y también como impulsarnos de diferente manera, ¿no? El temor nos ayuda también a generar un contacto humano. Pareciera que la vulnerabilidad, porque muchos referimos el temor o la tristeza con vulnerabilidad, nos indicará que cuando nos ven vulnerables nos pueden atacar o nos pueden hacer daño, pero la realidad es que no, la vulnerabilidad muchas veces nos hace contactar con las personas. Es como un contacto humano, es el hecho de saber que el otro puede pasar por momentos complicados o momentos muy buenos y que podemos conectar con ello mediante nuestras experiencias emocionales y experiencias físicas. Entonces, ¿qué pasa? Pues el temor nos ayuda a contactar de manera muy humana. Ahí también podemos encontrar como un poco de consuelo. Y en el temor, pues muchas veces puede ocurrir el llanto o puede ocurrir como el hecho de la atención hacia uno mismo. Es como el refugiarte, que hay algo que estaba mencionando mucho Oscar. Y que bueno, pues es importante también detectar cómo tú sientes la emoción. O sea, la parte biológica en cuanto a la acción, pues en el enojo, no, les menciono, hasta se te puede tienes muchas ganas de patalear o te duele la cabeza, tienes tensión en la quijada. Muchas personas dicen, es que cuando yo me enojo, pues empiezo a tensar la quijada de tal manera que hasta me duele, ¿no? Empieza el dolor de cabeza, empieza la situación de las manos, pues sí, claramente estamos tensándolas a cada rato, los hombros, sentimos como ese peso también, entonces el enojo muchas veces nos indica eso. Y también nos puede indicar que tenemos algo que defender. El enojo muchas veces nos indica que tenemos que protegernos o cosas así. En el llanto, pues ya les había mencionado sobre la adaptación a la realidad y pues la alegría en cuanto a la creatividad y pues el temor también pues para sobrevivir. Entonces, pues hasta aquí mi reporte, Joaquín.
Gracias. Yo quiero comentar algo. El que nosotros reflexionemos acerca de nuestras emociones no solo es intentarlo, sino es descubrir qué es lo que nos está pasando. Especialmente con esas cosas que a veces no nos causan nada de serenidad o que es de forma recurrente. Pero sí, el que nosotros reflexionemos acerca de cómo nos sintamos nos va a ayudar muchísimo a autogestionar todas esas emociones. Otra cosa, el tratar de aceptarnos, somos como somos, o en este caso, eres como tú quieras ser. Tú sabes lo que te gusta, lo que te disgusta, y eso también te va a ayudar mucho a gestionar ese tipo de emociones, cualquiera que sea, ¿no? Y el que nosotros aprendamos a gestionar, no etiquetar a las emociones si son buenas, malas, por ahí lo decía Carla, ¿no? Positivas o negativas. No podemos clasificar algo cuando es algo meramente fisiológico. Y el que nosotros aceptemos o aprendamos a gestionar estas emociones, le damos un sentido común y pragmático a nuestra vida para que sea más funcionable. No es muchas veces decir, voy a tener paciencia, no, es aprender a gestionar ese tipo de emoción. ¿Alguien quiere comentar algo más? Para eso sirve gestionar, para que aprendamos a manejar ese tipo de emoción. No importa la que fuere, pero la cuestión es aprender a conocernos también nosotros mismos. Sí, ¿Alguien más quiere comentar? Sí, yo quisiera ¿Alguna comentar. duda? Lupita Heréndira quiere participar. Sí, Adelante, gracias. Heréndira, por favor. Sí, creo que tenemos muy poca, no sé cómo llamarla, si formación o sensibilidad o educación, no sé, pero en realidad muchas veces cuesta mucho trabajo a las personas identificar qué están sintiendo, ¿no? Entonces, muchas veces me pasa en consulta y en los talleres, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y la respuesta muchas veces es, no sé, ¿no? No sé cómo me siento, no logro identificar o no logro poner, como decías, un nombre a lo que estoy sintiendo, ¿no? A mí me ayuda mucho, más que tratar de presionar a la persona o de conducir a la persona para que le dé un nombre a su emoción, que pueda identificar todas esas reacciones físicas y dónde se localizan en su cuerpo, porque efectivamente cada uno de nosotros pues reaccionamos fisiológicamente de una manera diferente, ¿no? Aunque ciertas maneras de sentir son recurrentes en nuestro sentir, ¿no? Es decir, cuando estamos expuestos a cierto estímulo exterior, casi siempre nuestro cuerpo responde de la misma forma, tal vez como el ejemplo que yo daba de la alarma sísmica, ¿no? Entonces, a mí lo que me sirve mucho precisamente en el trabajo con mis consultantes es llevarlos a observarse cada vez que sientan un malestar emocional, ¿no? Una circunstancia que puede lastimarles o que puede hacerlos sentir mal o incómodos, que observen cómo se está manifestando en su cuerpo, en qué lugar, de qué tamaño es, si pudieran ponerle un color, un olor, un sonido, de tal manera que con esta práctica puedan ir conociendo sus reacciones en función de estímulos externos y entonces a partir de ahí puedan ir aprendiendo a gestionar esas reacciones, ¿no? Tal vez a veces a anticipar, estoy empezando a sentir esto me está hablando de que probablemente, ¿no? Y entonces yo ya sé qué es lo que me está pasando y eventualmente cómo puedo yo ir gestionando estas circunstancias, ¿no? Y bueno, en su momento también se le puede dar un nombre, ¿no? Bueno, ya me estoy empezando a sentir triste o enojada, ¿no? Pero me parece que sí es muy importante que podamos percibir
o sea, que nos eduquemos a percibirnos a nosotros, como decías hace un momento, cada quien reacciona, ¿no? De una manera distinta y no hay como un decálogo de conducta de cómo debe uno gestionar. Bueno, eso es lo que quería comentar. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Erenira. Y bueno, a mí me gustaría complementar un poquito esto que tú estás mencionando. Ahorita si se dan cuenta, bueno, la mayoría de personas que estamos en esta conversación somos adultos, así hay 2 o 3 jovencitos que por ahí detecté, pero aquí el punto es que anteriormente no nos enseñaban a gestionar precisamente estas emociones, es más, no nos enseñaban ni siquiera a identificarlas y mucho menos a hacer contacto con nuestras emociones. A mí me da gusto ver, y digo, creo que es algo que tenemos que agradecerle a la pandemia, pero a mí me gusta o me da gusto saber que actualmente en la escuela ya se están dando a la tarea de llevar a cabo esta educación en cuanto a la inteligencia emocional, ¿no? Es decir, ya les están enseñando a los niños a, de entrada, identificar o conocer las emociones, a poder saber en qué consiste cada una de ellas y bueno, hasta llegar hasta este punto que estamos manejando nosotros ahorita, que es la autogestión de las emociones, es decir, aprender a manejar nuestras emociones. Muchos de nosotros, bueno, yo no tengo memoria ni siquiera de alguna sola ocasión en la que en la escuela a mí me hicieran mención de las emociones. Y pues ni qué decir de la casa, ¿no? En casa, pues yo no recuerdo tampoco así como algún episodio o alguna experiencia en la que, por ejemplo, mis padres me dijeran, pues esto que tú estás sintiendo es enojo o esto que tú estás sintiendo es tristeza. Pues cada uno de nosotros manejábamos nuestra emoción a como, ahora sí que a como Dios nos diera a entender. Entonces, la verdad es que a mí me da mucho gusto el saber que actualmente ya para los jóvenes ya se les está brindando pues esta enseñanza con respecto a la inteligencia emocional, a la autogestión de emociones, y créanme que esto nos va a ayudar muchísimo en la vida, nos va a salvar de incluso generar algún tipo de enfermedad, ¿no? Ahorita estaba viendo que comentaban que el estrés, pues ya es uno de algo así me pareció leer en los comentarios, pero esto se genera precisamente por el no saber cómo gestionar nuestras emociones. Entonces, a mí me da mucho gusto saber que en la actualidad a nuestros jóvenes ya se les está enseñando a cómo manejar sus emociones y bueno, pues obviamente que también nosotros como adultos nos estemos dando la oportunidad de también aprender sobre este tipo de cuestiones. Sí, gracias. Retomando un poquito de lo que comentaba Carla acerca en la cuestión de educación en los chicos, pues a veces, pues como papás, ignoramos o pasamos por alto esa situación de cómo enseñarles a nuestros hijos a gestionar las emociones, ¿no? Una de ellas es enseñarles a que no repriman o que no ignoren sus sentimientos y que sus sentimientos del menor pues son válidos, ¿no? A pesar que a veces como papás nos resulten incomprensibles. Les tenemos que enseñar que esas emociones no se pueden reprimir porque a final de cuentas, aunque se repriman, pues no desaparecen, ahí sigue ese sentimiento. Y de alguna manera les vamos a enseñar a que aprendan a tener una autorrelación consigo sana. Otra cosa que también no hay que olvidar a enseñarles a nuestros hijos es evitar, ¿no? A enseñarles o escuchar que lo hagamos, que estén a fuerza en ese lugar o que escuchen. Tenemos que enseñarles a que hablen con respeto para que ellos aprendan a controlar
controlar esas emociones sin necesidad de gritar o hacer berrinche, ¿no? Y de ahí viene la conexión en relación con nuestros hijos, que es una fuente de apoyo, comprensión, y eso le va a facilitar que se relacione abiertamente con sus emociones. El que también aprovechemos momentos de descontrol ante esas situaciones en las que nuestros hijos nos pierden los estribos, los tenemos que enseñar a razonar y a que trabajen, como decía Carla, con esa inteligencia emocional, porque a final de cuentas sí, qué padre que la escuela se esté dando esa tarea, pero realmente la tarea para que nuestros hijos aprendan a gestionar esa inteligencia emocional también parte de nosotros, y de alguna manera es el que nosotros como padres tenemos primero que aprender lo que decíamos anteriormente, a reconocer esas emociones, manejarlas para que nosotros coherentemente se las manejemos a nuestros hijos. Esa es mi aportación. ¿Alguna duda? Bueno, yo más que duda quisiera ahorita aprovechar para hacerles mención a nuestros acompañantes, a nuestros invitados, que, bueno, si tienen alguna duda para resolver el cuestionario, al principio, el día de hoy vamos a proporcionarles una constancia de participación, pero para esto es necesario que ustedes resuelvan o den respuesta al cuestionario que se les envió por medio del chat. Entonces, si alguien tiene alguna duda, pues con gusto ahorita creo que sería un momento apropiado para poder expresar esas dudas y que puedan contar precisamente con su constancia de participación. Entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta, pues aquí estamos los psicólogos que participamos en este conversatorio para resolverles esas dudas, por favor. Bueno, lo que se plantean algunas preguntas, lo que mencionabas a Carla acerca de lo que es la inteligencia emocional y lo que el mismo Oscar nos comentaba, esto se refiere a las capacidades o habilidades psicológicas que implican el sentimiento, entendimiento y el control y la modificación de las emociones propias o ajenas. El que tengamos esa inteligencia emocional es gestionar de manera satisfactoria los resultados positivos en relación a las demás personas. ¿Alguien tiene alguna duda? Oscar, ¿ya se nos fue Oscar? No, por aquí estoy. No, yo creo que lo importante ya lo han ido mencionando. ¿Algo? Y en efecto, en efecto, esa cuestión de educar las emociones es sumamente necesaria. Yo creo que hay que empezar a enseñar a los pequeñitos a nombrar sus emociones, a reconocer lo que están viviendo y obviamente a no lastimarlos frenando su expresión, ¿no? Porque muchas veces, ya lo decíamos hace un rato, cometemos el error de decirle no llores, cálmate, no grites, no hagas, no esto, y no permitimos la descarga de la emoción. Yo creo que lo importante es que cuando la vivan, los podamos orientar y les podamos explicar qué es lo que está pasando, porque a veces no lo saben. O sea, ellos ni siquiera reconocen qué es lo que está ocurriendo con su reacción o respuesta, y eso pues los pone mal. Entonces, lo primero creo es eso, partir desde ahí, empezar a ayudar a que los chiquitos reconozcan, y eso mismo les va a ayudar a gestionar. El que nosotros les podamos orientar y a lo mejor decirle, bueno, en este espacio a lo mejor no es tan adecuado que grites, necesitas gritar, vamos a otro espacio donde sí lo puedas hacer, ¿no? O si te estás sintiendo de esta manera, bueno, vamos a dejar que tu emoción salga y vamos a entender qué es lo que está pasando, para que el niño también lo procese y lo haga. Bien lo dijo Toño, la SEP está intentando brindar educación emocional, pero hay muchísimo que hacer porque, bueno, todos los programas y planteamientos que ha hecho hasta ahorita
parten pues de la utopía, ¿no? Y parten mucho de la idea de dar como los recursos, pero no ha habido una capacitación como tal en los cuerpos docentes. Entonces yo creo que sería partir desde ahí, desde capacitar a los docentes, desde enseñarles a manejar ellos mismos la situación de sus emociones y después de ahí enseñar a los otros, ¿no? Y obviamente pues hay mucho que hacer que nos toca y no hay más que seguir aprendiendo. El libro que Toño compartió es maravilloso. Yo sí les sugiero que le den una revisada porque ahí van a aprender muchísimo sobre gestión emocional. Solo como pregunta, ¿sí me escuchan? Sí, adelante, Pilar. Adelante, Pilar. Yo trabajo en una escuela secundaria, estoy en el área administrativa y ahorita estoy estudiando psicología. ¿Qué tan positivo podría ser que el libro que ustedes nos compartieron pueda hacérseles llegar a los docentes como para que ellos mismos aprendan? Es cierto lo que dice aquí el licenciado, que el docente aprenda primero a negociar sus emociones para que después pueda negociar las emociones de los adolescentes. De hecho, la etapa de la adolescencia sabemos que es una etapa súper difícil porque están en busca de una identidad. Entonces, en los medios en los que los adolescentes viven, la interacción con su familia muchas veces es bastante complicada y de repente pues el refugio es la escuela. Pero si de repente los maestros no saben negociar sus propias emociones, ¿cómo pueden ayudar a los jóvenes? Y para mí, ¿no? O sea, de experiencia personal, mi adolescencia fue muy caótica, entonces pues son situaciones que vengo reflejando yo creo que hasta la edad que tengo 52 años. Entonces, si los maestros aprenden a negociar sus emociones, pueden ayudar a los adolescentes a que negocien sus propias emociones. Bueno, esa es mi aportación o mi pregunta, si puedo compartir el libro. Sí, de hecho sería muy apropiado que usted pudiera compartir este libro con otras personas, incluso con los profesores, porque ciertamente en la escuela, bueno, yo les hacía mención, ¿no? Pues ahorita se está intentando dar esta educación emocional, pero efectivamente primero tenemos que instruirnos como profesores para poder compartir ese conocimiento con los alumnos. Entonces, pues ahorita toda bibliografía, todo libro, todo lo que nosotros podamos adquirir a manera de conocimiento para poder compartirlo con nuestros alumnos, pues es súper estupendo, súper genial. Incluso yo les compartí el link de un video, igual ahorita en el chat. Este video lo tengo en Facebook y ese video nos habla de una manera más detallada sobre las emociones precisamente, el cual también se me hace muy apropiado para que ustedes lo puedan, como profesores, lo puedan compartir con sus alumnos e incluso con los padres de sus alumnos, porque también es importante que como papás entendamos las emociones de nuestros hijos dependiendo de la etapa en la que se encuentran. Entonces, pues, todo lo que usted pueda compartir con los profesores o incluso con los alumnos, pues va a ser de muchísima utilidad para todos ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted y sobre todo es muy importante que realmente sí podamos hacer la labor de difundir y de poder auxiliar, porque bien es cierto, en los niveles básicos de educación ya están los programas de desarrollo socioemocional y no hay más que algunos manuales, algunos recursos, y de repente esto se sale de las manos porque no ha habido realmente una capacitación como tal y es indispensable que exista, ¿no? Y yo creo que no nada más en los docentes, en los padres de familia, yo creo que tenemos que atrevernos a extenderlo también hacia estas esferas. La pandemia bien nos puso en una situación compleja, entonces esa complejidad ahora hay que buscar cómo entenderla. Hace un ratito ponían por aquí unas afirmaciones sobre si las emociones, al manejarlas ya era inteligencia emocional, y no, como ya lo dije y lo voy a seguir afirmando, no es posible darle un manejo a las emociones, o sea, no son algo que podamos tomar en las manos y acomodar y poner a nuestra manera.
sí tenemos la posibilidad de modificar la reacción y la manera en cómo trabajar las reacciones que las emociones generan y las podemos utilizar, ¿no? Ahí es donde sí aplicaríamos esta parte de inteligencia emocional para aclarar estos comentarios que estaban por acá en el chat. Y obviamente también buscar las formas y los mecanismos en los cuales auxiliar a que se establezcan estas condiciones para que se procesen las emociones, evitar el suprimirlas, el estarlas como poniendo así como entre la espada y la pared de no expreses. Me encantó mucho lo que Erendira compartía con sus consultantes, porque realmente a veces sí, si no podemos darle un nombre como tal a la emoción, sí le podemos dar nombre a las sensaciones orgánicas, ¿no? Sí podemos decir, es que siento aquí como un ardor en el estómago, es que siento una presión en el pecho, es que siento un nudo en la garganta, que de hecho así lo manifestamos generalmente, ¿no? Es muy difícil que un consultante llegue y te diga, estoy experimentando una sensación de enojo porque en mi estómago estoy sintiendo tal cosa, o porque estoy sintiendo como la tensión en los músculos y el deseo de golpear o de descargar mi ira con algo. Es muy difícil que se manifieste así. Entonces, ninguno de las personas tenemos a veces la claridad de cómo manifestar lo que estamos experimentando. Lo único que nos queda es hacer la descripción, y de la descripción pasar ahora sí al procesamiento y la gestión de la emoción como tal, ya teniendo identificado que estamos viviendo. Una pregunta. Disculpa, yo tengo una pregunta. Ok, sí, adelante, Karen. Y ahorita, Mac, ya nos compartes tu mira, por favor. Yo estaba checando en un libro de los de la SEP de secundaria, precisamente de lo que es vida saludable y educación socioemocional que ahorita les están dando. Y veía, por ejemplo, les pusieron una tablita de las 5 emociones y cómo las van combinando. Y les preguntan que cómo las sienten. Pero, por ejemplo, a mí me surgió la duda porque ponen, por ejemplo, desagrado con desagrado y lo ponen como prejuicio. Entonces, nunca lo había escuchado yo así como una emoción, como si fuera, hoy me siento prejuicioso o ahorita me siento prejuicioso, vaya. Entonces, a mí es la duda, y de hecho lo busqué en un libro, bueno, 2 libros que tengo y la verdad no viene. Entonces, no sé si ustedes lo tuvieran, no sé si me permiten compartir la imagen para explicar, bueno, para que se vea la tablita. Sí, si nos haces el favor de compartirla, creo que sería de mucho mayor utilidad para entender, pues, esta combinación rara, ¿no? Así, mira, ¿sí se ve? Sí, a lo mejor si acercas un poco más la imagen, sí, pero sí se alcanza a percibir. Ajá. Ok, yo creo que en esta tabla lo que tratan de ejemplificar es algo que Carla comentó, que es la manera en cómo las emociones se presentan acompañadas. O sea, están las básicas, que son las que aparecen así como de entrada ante una respuesta o reacción emocional, pero siempre van acompañadas de otras más, ¿no? O de una serie de combinaciones, como en este caso, ¿no? Si hablamos de alegría con alegría, se experimenta éxtasis, euforia y demás, ¿no? Si hablamos de alegría con tristeza, seguramente habrá melancolía. Sí, exacto. Luego manejan las pseudoemociones, eso sí lo había leído. Pero aquí, por ejemplo, ¿ya viste dónde está en medio en prejuicio? Sí, así es. Ahí fue donde, la verdad, nunca lo había visto así yo. Fíjate que algo pasa de repente con la gente que desarrolla estos textos, no están dentro de áreas de conocimiento, entonces le ponen lo primero que se les ocurre que conecte con lo que quieran representar. Si bien el prejuicio, más que una emoción, el prejuicio es una actitud. Entonces no cabría siquiera en la tabla de las emociones, porque el prejuicio como tal no es una emoción, es una actitud. Entonces, y sabes también qué pasa a veces, que se hacen traducciones. Entonces, muchas de las veces las traducciones pues no son las apropiadas, ¿no? O sea, no son correctas, pues, sino que lo traducen de manera literal y a lo mejor para nosotros el prejuicio es una cosa, pero del país, vamos a decir, de donde ellos tomaron esta información, puede ser considerado de otra forma. Entonces, muchas de las veces esos son los errores que se cometen dentro de los libros de la SEP, que a veces hacen algunas traducciones de manera literal y es por eso que se llega a cometer este tipo de errores.
Sí, porque y por eso, ciertamente pues, el prejuicio no es una emoción. ¿no? Sí, yo también lo vi así como más una actitud que a veces Así las es. emociones pues van ligadas, sí, porque sí, ahorita lo explicaste muy bien, de hecho, desde el principio. Bueno, Ok. gracias. No, a Sí, ti, Karen, adelante, gracias. tenías una Adelante, duda, por McDrake, ¿dónde estás? favor, Drake. Sí. Sobre la ira, ¿qué sería mejor, contenerla o desatarla? Ninguna emoción es buena contenerla, ninguna, ni la ira, ni la alegría, ni la tristeza, ni el miedo, ninguna emoción es buena contenerla. ¿Por qué? Porque sucede lo que pasa con una olla de presión. Si tú contienes la presión que generas dentro de la olla va a hacer explosión, causando todo un caos o todo un desastre, ¿no? En nosotros, los humanos, sucede algo muy similar. Si contenemos cualquiera de estas emociones, lo único que estamos generando es la acumulación de esta emoción, sea cual sea, en este caso la ira, y va a llegar el momento en el que esta emoción va a ser va a generar una una reacción muy elevada en cuanto al nivel de respuesta y pues obviamente te va a generar un daño, ya sea emocional o físico, de salud, pues. Entonces, ninguna emoción es bueno contenerla. Por eso es que aquí mis compañeros te proporcionaron algunas estrategias precisamente para ir manifestando o expresando, en este caso, el enojo. Igual si tienes alguna duda, bueno, podemos mandar algunas otras estrategias o ser más específicos con esto, pero sí es bueno, así sea mínimo el enojo que tú tienes, expresarlo o manifestarlo. No importa que sea poquito enojo y tampoco debemos de esperarnos a sentir mucho enojo, sino así como sucede o así como tú lo experimentas, así es como tenemos que manifestarlo. Sí. Ok, gracias. Sí, ahí a lo mejor más bien lo conveniente, McDrake, sería que buscaras la manera de cómo descargar. O sea, no es como tal tampoco que dejemos que se desborden las emociones como tal, porque también, por ejemplo, en el caso de la ira, ya lo dijo Leslie en algún momento, podemos perder el control y dejar que la ira nos domine y hacer una tontería, ¿no? A lo mejor un daño o algo de lo cual podamos arrepentirnos. Yo hablaba hace un rato de la observación. ¿Por qué? Porque es uno de los elementos fundamentales en cualquier situación de vida que tengamos. El observar, el darnos como ese espacio mínimo de hacer una revisión de cómo están las condiciones para partir de ahí, ¿no? Ya desde aquí, por ejemplo, en la definición de gestión que tiene por ahí puesto en su pantalla Toño, ya nos lo dice, ¿no? Es primero reconocer los rasgos, ¿sí? Darnos cuenta de qué está pasando cuando estoy experimentando la ira. O sea, tengo los deseos de irme a dar de golpes o tengo los deseos de abalanzarme y pegarle una mordida a alguien. Pero entonces la prudencia de observar es darme ese espacio de decir, bueno, qué tan adecuado es que lo haga o si lo hago, ¿qué va a pasar? ¿No? Es donde tiene que entrar la parte razonable y es donde entra la llamada inteligencia emocional, porque entonces vas a saber de qué manera dirigir tu emoción. Ojo, no manejarla. No la estás manejando porque la emoción está presente ahí, ¿no? Pero sí vas a elegir de qué manera direccionar la descarga que vas a hacer de esa emoción, ¿no? Y es donde cambia mucho la circunstancia en cuanto a manejar y en cuanto a utilizar la emoción. Okay. Que algo de lo que yo me apoyo con mis pacientitos cuando me preguntan, bueno, es que qué es válido o qué no es válido hacer, por ejemplo, con esto de la ira, ¿no? ¿Qué sí puedo y qué no debo hacer? Y yo siempre les digo, mira, considera lo siguiente. Si la acción que tú vas a llevar a cabo te causa un daño a ti, cualquiera que este sea, de cualquier tipo, o le causa un daño a alguien más, entonces no puedes llevarla a cabo. Pero si por lo contrario lo que tú vas a realizar o lo que tú vas a hacer no te causa daño a ti ni le causa daño a alguien más, ok, entonces adelante, tienes bandera verde para poder manifestar de esa manera, en este caso, tu enojo.
Pondré un ejemplo. Muchas veces el enojo nos lleva nos lleva a reaccionar de manera que yo quiero gritar, insultar o hasta golpear a alguien. Ahí estoy causando un daño, entonces no es válido. O me lacero o me lastimo a mí mismo, es decir, golpeo una pared, golpeo la puerta, me doy un tope en donde yo pueda y encuentre, y eso me está causando un daño. Entonces, ahí es donde tengo que detenerme. Pero si por el contrario, yo tomo, por ejemplo, una hoja de papel, ¿no? Que además ya no me sirve y yo la rompo, pues esto no provoca ningún daño. Y además, bueno, me estoy dando la oportunidad precisamente como de aquí desahogar un poquito mi enojo. Entonces, creo que eso puede ser una clave que nosotros podemos utilizar para saber qué sí o qué sí debemos y qué no debemos. Precisamente para saber cómo voy a manifestar, en este caso, pues el enojo que yo estoy sintiendo. ¿Alguien más quisiera compartirnos algo o tiene alguna duda? No sé si sirva diferenciar entre enojo, entre la fuerza que genera el enojo, o sea, la fuerza física que genera el enojo, y la agresión, porque muchas veces se confunden, ¿no? Como si el enojo fuera necesariamente tener una acción agresiva en contra de alguien, ¿no? Y en realidad lo que hay que evitar es la agresión, porque no. Lo que sí tenemos que reconocer es que nuestro cuerpo está generando una gran fuerza, que es una gran energía, y tal vez la canalización de esa energía de manera positiva es bueno para nosotros. El enojo nos está sirviendo precisamente para defendernos o para actuar de una manera adecuada para resolver eso que nos está provocando esa como manifestación intensa de energía. Entonces, en la práctica de poder identificar eso y ver cómo voy yo a canalizar esa energía en mi favor, también puede ser de utilidad, ¿no? Como una orientación para el manejo de la ira. Así es, y creo que aquí está relacionado precisamente como con la parte cultural, no sé si estés de acuerdo, Claro. Mucho la creencia o la idea de que el estar enojado es reaccionar precisamente de esta manera agresiva o violenta, y realmente no tiene que ser de esa forma. Hay muchas otras maneras de manifestar mi enojo que no tienen que ver con la agresión ni con la violencia, pero culturalmente, ¿no? Pues nos hacen pensar manifestar. Entonces, bueno, de ahí precisamente que nosotros empleemos esto de la educación emocional para identificar y para saber que no necesariamente tengo que reaccionar de manera violenta y agresiva cuando me siento enojada. Hay algunas otras formas de manifestar mi enojo. Ok, bueno, ¿alguien más quisiera participar o tengan alguna duda, chicos? Este es el momento de hacerlo. Yo. Adelante, Ana Laura. Hola, buenas noches. Ya se me hacía raro que no hablaras. Ay, es que estaba esperando hasta el final, para cerrar. Tienes 8 minutos, así que adelante. No me condicionen, ¿eh? No es cierto. No, bueno, ya escuché todos los puntos y sí, todos los puntos, como ustedes lo han dicho, ¿no? Son aceptables, pero aquí el punto que sí como que estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo, y más por el tiempo de ahorita que se está dando, es el hecho de por ejemplo, están mencionando a la educación que están dando ahorita en las escuelas, ¿no? Ahorita, si se dan cuenta, ustedes que son psicólogos, yo creo que lo deben entender y lo van a entender, ¿no? Antes los maestros sí tenían permitido, aunque no les dieran un pellizco, una patadita, un jalón, aunque sí se los daban jalones de orejas y lo que ustedes quieran, hacerlo, pero ahorita ya no. O sea, ahorita los maestros tienen prohibido, aunque sea mirarlos a los ojos, aunque sea 2-3 minutos, porque ya es bullying.
O sea, ya es bullying y el niño se pone a chillar porque sabe que de esa manera se va a defender, ¿no? Y mi mamá, como cree que soy buen niño, pues va a venir a reclamarle a la maestra, ¿no? Entonces aquí entran también otro tipo de emociones. Los maestros hay veces que también, o sea, sus vidas son así como que, híjoles, ¿no? ¿Cómo va a estar dando aliento a alguien si ni él mismo lo tiene, ¿no? Porque también en la vida de los maestros detrás, pues también ellos cargan sus tipos de emociones, ¿no? Entonces, igual que los papás, igual que ustedes, igual que todos, entonces en ese espacio o en ese tema como que sí estaba contradictorio porque la señora que participó hace ratito dijo, es que también los maestros deben de, ahorita yo creo que todo depende de los papás, todo depende de lo que uno les inculca. Las emociones que uno descarga son a lo mejor también el espejo y las emociones que uno les permite. Si nuestros hijos ven que nosotros, a lo mejor yo, por ejemplo, en un momento dado que mi hija me hace enojar así demasiado y le digo, ¿sabes qué? Vete tantito, desaparécete, no te quiero ver, no te quiero decir palabras que no debo, ni mucho menos ponerme agresiva, vete, desaparécete, no te quiero ver, porque sé que estoy muy molesta contigo, y se lo digo, estoy molesta contigo, de verdad estoy molesta contigo, y entonces, no puedo ahorita hablar, no puedo decirte nada ni dirigirme a ti, por favor desaparécete. Pues agarra, mi niña se sale o no me habla, agarra y se baja, ¿no? Porque sí entiende, ¿no? La manera de que, ya está enojada o ya la hice enojar, ¿no? Entonces, si tú también le vas dejando las responsabilidades o las obligaciones que tienes tanto contigo mismo, tanto con tus hijos, a los demás, pues créeme que entonces uno no está haciendo un buen trabajo, ¿no? Porque si tú mismo como papá no aprendes a manejar tus emociones, o sea, ¿tú crees que los demás le van a enseñar a tus hijos cómo manejarse? Si viven más contigo, si tú los conoces desde chiquitos, o sea, tú como papá les enseñas a hacer el baño, les enseñas a hablar, les enseñas a dirigirse, les enseñas a exponer, les enseñas a escribir, les enseñas a todo, ¿no? Que también ellos puedan ver que tú como ser humano y como ya persona adulta, tratas o intentas de al menos, o sea, hay veces que sí uno se pasa de listo, ¿no? Pero al menos dice, sí, vete, desaparece. También ahí sí yo digo que ahorita como está todo esto, también yo creo que los maestros no entran tanto, ¿no? Ellos cumplen con su trabajo y ahorita todo es en línea, todo es internet, o sea, ahorita es más riesgoso que dejemos algo que nos corresponde a los papás, ¿no? Algo que uno también tiene que trabajar en ello, uno tiene que decir estoy alegre y expresarlo. Hay veces que nos cuesta demasiado trabajo, tanto expresar la alegría como la felicidad, como el me siento bien, como el no pasa nada, pero sí nos es más fácil expresar el enojo, la ira, como ustedes lo han mencionado, ¿no? Para el ser humano es más fácil expresar estoy enojada y voy a reventar, tengo ira y voy a gritar, ¿no? Y a los seres humanos, como papás, nos cuesta más trabajo, a lo mejor hay veces que demostrar la alegría, la felicidad, el entusiasmo, el me siento orgulloso de ti, el todo, estás bien, ¿no? Porque queremos mostrarles fortaleza al final de todas esas emociones, queremos mostrarles la fortaleza que como papá nos toca demostrarles que está mal, porque emitimos exactamente todo lo que ustedes mencionaron, todas las emociones en esa fortaleza, como que las dejamos a un lado, ¿no? Y yo voy a estar feliz y yo voy a estar bien, pero el explotar sí te lo puedo demostrar, ¿no? La felicidad, la alegría, o sea, a lo mejor al ser humano como adultos nos cuesta tantito. Pero qué tal, como les decimos luego de groserías, como les gritamos, eso sí no nos cuesta trabajo, eso sí lo podemos descargar de inmediato, ¿no? O sea, entonces, sí, yo creo que ustedes lo dijeron, ¿no? Debemos trabajar más en uno y poderse tratar de buscar la manera de descargar ese enojo, de descargar esa ira contra algo que también no nos perjudique a uno mismo como ser humano, ¿no? Porque hablabas de un costal de box y todo, pero si uno no le sabe pegar, pues ya salí con la mano torcida, ¿no? O sea, también a buscar, a lo mejor nosotros nos conocemos nuestro potencial del enojo, nuestro potencial de la ira y saber con qué puedo desquitarlo, con qué puedo, como ustedes dicen, salir y gritar o no sé, ¿no? Pero más que nada yo creo que el dejarle la responsabilidad y la obligación de que los demás nos ayuden a cómo expresar, o a cómo permitir que nuestros hijos expresen las emociones, yo creo que nada más nos corresponde a nosotros y ya a ellos mismos, ¿no? Qué tanto pueden demostrar y qué tanto puedan dar, porque cada ser humano somos diferentes y tomamos todas las cosas diferentes, ¿no? Yo creo que ese es
mi opinión y espero tener algo de razón. Gracias a todos. Gracias, Ana Laura. Gracias, Ana Laura. Y Pues, tienes bueno. mucha razón. Yo creo que si no tenemos como de repente el conocimiento desde los entornos de casa, es muy importante, digo, desafortunadamente la mayoría venimos de una generación donde no se nos educó a nivel emocional, no se nos enseñó a gestionar emoción, no fue para nosotros una formación o algo que fuera parte de nuestra formación, y eso lo hace un poquito más complejo a veces, ¿no? Pero efectivamente yo creo que el que, por ejemplo, en tu caso, Ana Laura, que estás ahorita aquí en este conversatorio, en este webinar que hicimos el día de hoy, te va a ayudar muchísimo. La otra es el material que Toño compartió. Ese libro es tan ligero en cuanto a comprensión, tan liviano en cuanto a la manera de ayudarnos a entender las emociones y a gestionarlas, que es totalmente útil para cualquier persona, ¿no? Así que, pues yo creo que es cuestión de seguirnos educando y de formarnos en ese sentido. Así Muchas es. gracias, Serendira. Estoy viendo por aquí tu comentario. Su comentario y sugerencia lo vamos a considerar. Y bueno, pues creo que es momento de despedirnos. Les damos las gracias a todos ustedes por acompañarnos fielmente, además. Bueno, esta vez, como se les indicó, se les va a proporcionar una constancia de participación. Y bueno, pues nuevamente les agradezco mucho